estas alabanzas para honra y gloria de Dios. Es el momento de afinar, no la voz, sino tu corazón. Venimos a agradecer con el Señor esta mañana. Amén. Amén. Que así se sea y que así se escuche. Amén.
con nosotros, Él nunca nos dejará. Su palabra siempre ha sido fiel y eso es lo que nosotros debemos estar siempre agradecidos con el Señor, porque Él nunca nos va a soltar de su mano, siempre y cuando confiemos y tengamos una fe en Él, porque ese Señor, en las pruebas y en las tribulaciones, Él va a estar siempre a nuestro lado. Aunque tú estés en el valle de la muerte,
momentos en que no podemos, ¿cómo podemos darle gracias a Dios? Y hay un canto que se llama 10,000 razones para darle gracias a Dios. ¿Cuántas razones tienes tú en esta mañana para agradecer al Señor en esta mañana? Para nosotros es infinito poder agradecer al Señor, poder estar aquí, poder respirar, poder tener salud. ¿Y por qué no ha sido también en las pruebas de darle gracias a Dios? Y yo creo que es el momento de agradecer al Señor a través de este canto y darle todo lo que Él se merece a través de nuestra vida.
Gracias, Carlos. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a preparar nuestros corazones para darle al Señor lo que Él se merece, cogiendo nuestras ofrendas y nuestros bienes para honra y gloria de Dios. No sin antes repetir nuestro texto, que es: cada uno dé como puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al ladrón. Segundo de los Corintios 9:7. Participar en tu obra, aportando en lo que tú nos has dado. Bendice grandemente a mis hermanos que han aportado y a los que no han podido tener este privilegio hoy, este día, Señor. Premialos para que también ellos tengan ese regocijo de haber participado en tu obra. Bendice las ofrendas, Señor, y todos estos productos de dinero que sean manejados conforme a tu preciosa voluntad. Guía a mis hermanos que administran para que lo hagan agradable para ti, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Es el tiempo de la ordenanza en la cena del Señor, hermano. Vamos a orar, hermanos. Dice la Biblia que cada vez que tomemos la cena del Señor debemos examinarnos. El examinar, hermanos, es ver si hay algo dentro de nosotros que hayamos ofendido, que hayamos faltado. Y hermanos, todo tiene que ver con Dios y con su prójimo. Sí. No puedo estar bien con Dios si tengo un problema con mi prójimo. Y no puedo estar bien con mi prójimo si no estoy bien con Dios. Todo conlleva a esto. Entonces vamos a orar, hermanos. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Reconociendo que al confesar, hermanos, usted entiende que lo que hizo no está bien y que te trajo problemas, te lastimó y lastimaste a otros. Por eso lo vamos a dejar de hacer. Cuando tú confiesas algo, hermanos, y lo sigues haciendo, simple y sencillamente, hermano, usted está confesando con la boca, no con el corazón. Y no sirve. Aquí lo importante, hermanos, es confesar con el corazón y decirle al Señor. Ahora, si tienes problemas con una persona, hermanos, tienes que buscar a la persona, tienes que arreglarte con la persona y dice, y luego ven. Entonces vamos a orar, hermanos. Cada uno sabe, hermanos, y que Dios nos prepare para, dice, el no comerlo bien, hermano, el no tomarlo correctamente, como dice la Biblia, comemos juicio. O sea, Dios va a tratar con nosotros. Y no queremos eso, ¿no? Queremos que sea de bendición. ¿Qué sucede cuando celebramos la cena, hermanos? Uno, recordamos la muerte y resurrección de Cristo. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario por tu salvación y la mía. Pero también recordamos, hermanos, que Él está entre nosotros. Y
al comerlo, hermanos, dice la muerte de Él, anunciamos hasta que Él venga. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos. Examínanos, Señor. Padre, como dijo el salmista, Señor, perdónanos, aún de aquellas faltas de las que no tenemos memoria, pero usted sabe y conoce que está allí. Si hay algo, Señor, que tenemos que hacer, permítanos hacerlo para su honra y su gloria. Permítanos estar en paz con todos en lo que dependa de nosotros. Gracias, Padre, por estos momentos. Gracias por esta ordenanza donde recordamos tu muerte, Señor. Pero también, Señor, tu presencia entre nosotros. Porque dice tu palabra, donde 2 o 3 congregados en mi nombre estén, ahí estaré en medio de ellos. Padre, prepáranos pues para tomar la cena y el vino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer un pasaje, hermanos. Dice, pero el anunciaros, estoy en 1 Corintios 11, 17. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Voy a pedir a mi hermano Iván, mi hermano César, mi hermano Gregorio y mi hermana Esther. Los que van a tomar la cena, hermano, ¿quiénes pueden tomar la cena? Toda persona que haya recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Sí. Vuelvo a repetir, ¿estás bien en tu relación con Dios? No importa que vengas de otra iglesia. ¿Eres hijo de Dios? Ponte de pie, participa de la cena. Entonces, los que van a participar, pónganse de pie, por favor. Y explico, hermanos, si no la tomas, también trae consecuencias. Porque el no tomarla, estás diciendo, sigo con mi bronca. No, Dios quiere que arregles tu bronca, que arregles tu problema. Tanto mal es, hermanos, el tomarla inadecuadamente como el no tomarla y no ponerme a cuentas. Por eso pedimos perdón, ¿sí? Para no comer juicio. Así que, hermanos, yo espero que en el futuro nadie se quede sin tomarla. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero tristemente, hermanos, hay hijos de Dios
que un día, una semana, un mes, y ahí créanmelo, ha habido riñas que duran años entre los hijos de Dios. Y hermano, eso no es correcto y eso trae enfermedad espiritual a la iglesia. Así que mi consejo, hermanos, póngase a cuentas, arregle y siga adelante, no te quedes estancado. Muchos dicen, hermano, es que me tropecé y caí. Sí, no hay problema que te caigas, el problema es que te quedes caído. Porque todos cuando nos caemos físicamente no nos levantamos rápido. Pues con la misma prontitud, hermanos, tenemos que levantarnos espiritualmente. No te quedes caído. Hermanos, háganse cuenta que no hay niños, recordemos, los amamos, sigamos adelante. Dice la palabra del Señor, hermanos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. En memoria del Señor comamos el pan. Señor, gracias por dar tu cuerpo en sacrificio para la salvación de todo aquel que ha decidido creer en él, Señor. Gracias, Señor, y permítanos también nosotros entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Padre, para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. En memoria del Señor, tomemos la copa. Padre, gracias por su sangre derramada, que no solo cubrió el pecado, sino lo quitó una vez para siempre. Permítanos, Señor, entender esto y que seamos santos como usted es santo, y que vivamos una vida en santidad para tu honra y tu gloria. Y los que no creen, Señor, puedan ver la luz de Cristo a través de nuestro testimonio. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Leía la lectura, hermanos, para explicar. Muchos dicen que el Señor Jesús no tomaba vino, pero Pablo deja claro, hermanos, en la lectura que ahí se dice que muchos se embriagaban. ¿Cómo se van a embriagar si no tomaban vino? Y hermano, no es problema tomar el vino, ¿sí? Lo hacemos como un recordatorio. Dijo el Señor Jesús, hermano, el Hijo del Hombre no volverá a tomar del fruto de la vid hasta que venga en su reino. Así que, hermano, a veces las hermanas consiguen buen vino y nos va a dar vino. Pero aún, hermanos, hay personas que dicen que no. Entonces dividen, hermanos, la mitad de vino y la mitad jugo de uva. Y usted decide, porque tampoco queremos ser piedra de tropiezo para aquellos que creen, hermanos, que no deben de ingerir vino. ¿Sí? Hago la explicación porque así es. Y hermanos, oremos por nuestro hermano de amar, nuestra hermana Pati, hermano, y tengamos paciencia, hermanos, amémosle, hermano, porque, hermano, yo un día, esos niños, hermano, yo corría allá en la primera, hermano, por el centro me patinaba, pero mire, Dios aquí me tiene, y yo creo que Dios puede hacer milagros con nuestros hermanitos pequeños. Hermanos, ¿pueden sentarse? Abran sus Biblias, hermanos, en Mateo 10. Mateo 10, hermanos, es donde estamos.
Vamos a concluir, hermanos, el tema de los retos del discipulado. Jesús, hermano, cuando Jesús hablaba, siempre hablaba de salvación, hermanos. ¿Sí? Porque esa era la misión de Él, venir a salvar lo que se había perdido. Pero, hermanos, cuando habla de discipulado, no habla de salvación. ¿Sí? No habla de salvación, hermanos. Cuando Jesús se refiere al servicio, al seguirle, hermanos, habla fuertemente al respecto. ¿Sí? Seguir a Jesús, hermano, no es cualquier cosa. Hay un corrido de Francisco Villa que dice, hermanos, que morir por Él es cosa de hombres. Así dice el corrido. Morir por Francisco Villa es cosa de hombres. Bueno, hermanos, morir por Cristo es cosa de estar convencido. De estar convencido. Yo te pregunto, hermanos, ¿estás convencido que el Hijo de Dios vale la pena al punto de dejar familia, trabajo, comodidad y dejar amigos, hermanos, y compromisos en el mundo? ¿Estás convencido de él? Y dice la Biblia, hermanos, que si tú no estás convencido, tú no puedes ser discípulo. Hoy en día, hermanos, hay muchos seguidores, pero no hay discípulos. Voy a leer un pasaje en Lucas, hermanos. Lucas 14:25 dice lo siguiente, hermanos, escuchen. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, y hermanos, lo que les va a decir no es nada agradable. Y está hablando, hermanos, cuando dice multitudes, son miles de personas que le seguían. Hoy en día, hermanos, hay millones de personas que siguen a Cristo. ¿Sí? Lo siguen, pero no están comprometidos, hermanos, con Él. La diferencia entre el discípulo y el seguidor es que el discípulo, hermanos, permanece en Cristo, aprende de Cristo, sigue a Cristo y sirve a Cristo. Mientras que el seguidor nomás escucha a Cristo. ¿Dónde estás tú? Esa es la diferencia entre seguidor y discípulo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos discípulos habemos aquí, hermanos? Leyendo ese pasaje, ¿te consideras un discípulo o un seguidor? ¿Cómo te consideras? Aquí Jesús no te está hablando de salvación. Aquí te está hablando de la responsabilidad que tiene cada persona que diga que tiene al Señor Jesús como su Salvador y Señor de su vida. Esta es tu responsabilidad. Si tú y yo somos de las personas que decimos que tenemos al Señor Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas, y no has hecho esto, hermanos, simplemente eres un seguidor, no eres discípulo. El discípulo está dispuesto a pagar el precio. El seguidor, de lejecitos. Sí, nada más. No hay un compromiso, no hay una entrega. Sí, no hay una entrega. Entonces estamos viendo
los retos del discipulado. Y ya vimos, hermanos, les voy a decir, hermanos, 1, el discípulo jamás llegará a ser más que su Señor. ¿Cuántos hombres, hermanos, buscan el estrellato sirviendo a Cristo? Buscan el ser reconocidos. Buscan la atención de la gente, que se enfoque en ellos. Hay algo, hermanos, que todo discípulo debe de aprender de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Usted y yo, hermanos, solamente somos servidores de Él. Refiriéndose, hermanos, a esta hermana que quiere ser pastora. Ella sirvió como esposa de pastor por muchos años, hermanos, y no hubo ningún problema. Pero ahora que murió el pastor, ella quiere el nombramiento de pastor. Sí. Cuando vivió su esposo, ella no reclamó eso. Ahora que no está su esposo, y dijo uno de los líderes que él creía que él iba a ser el pastor, pero de repente dice, me di cuenta que la iglesia la buscaba a ella. Sí, la iglesia la buscaba a ella. Entonces, hermanos, ¿quién decide el llamamiento? ¿La iglesia o Dios? Sí. Ella está buscando el título porque la iglesia le dice que ella es la pastora. ¿Y Dios? ¿Dónde queda Dios? Les pongo un ejemplo para que no se confundan, ¿sí?, de los retos que hay en el discipulado. La iglesia de Israel en el desierto, ¿se recuerdan, hermanos, cuando Moisés mandó a reconocer la tierra? Cuando envió a los espías. Era una congregación. Vamos a poner a Israel como congregación. De los 12 que representaban, hermanos, de los 12 que representaban a toda la congregación, ¿cuántos dijeron que no se podía conquistar la tierra prometida? 10. Si esa congregación, hermanos, hubiera hecho caso a los 10, ¿hubieran entrado? Pero ¿a quién usó Dios, hermanos? Josué y Caleb. Es más, ¿saben cuál era el primer nombre de Josué? Oseas. Moisés se lo cambió a Josué, pero el nombre de Josué era Oseas. Entonces, hermanos, fíjense bien, no es la mayoría la que va a decidir tu llamamiento. Ahora, ¿a qué somos llamados, hermanos? Fíjense, quiero ser llamado pastora, dice la persona. Hermanos, el título más grande que Dios da al siervo que obedece y hace su voluntad, ¿cuál es el título más grande que aspiramos, hermano Iván? Siervo inútil soy, porque he hecho lo que me fue mandado. Pero no estamos contentos con ser llamados siervos, hermanos. Vayan al libro de Job, hermanos. Y Dios representa y habla del hombre más rico del mundo en aquel entonces, hermanos. Y Dios no le llama y le dice a Satanás, ¿has visto al Señor Job? No. Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo? El que me sirve, el que hace mi voluntad, el que me agrada. ¿Qué tipo de siervos somos usted y yo, hermanos? ¿Qué voluntad hacemos en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con nuestros vecinos?
¿cómo nos presentaría Dios delante del más acérrimo enemigo que tiene el ser humano, que es Satanás? ¿Cómo o qué hablaría Dios de ti y de mí en frente de Satanás? ¿No has visto a mi siervo? Eso es lo que somos. Y yo siempre les he dicho, hermanos, que el que no sirve, no sirve. Y como, hermano, todo lo que no sirve está a punto de irse al yonque. Así que, hermano, ¿estás cerca de allá? ¿Cerca de que te manden al yonque? Por eso yo no paro, hermanos, porque no quiero que me tiren. Todavía le digo, todavía sirvo. No, viejito, ¿qué vas a servir? Le digo al Manny que a mis 69 años, hermano, puedo trabajar más efectivamente que un albañil joven. A mis 69 años. Pero Dios me da la fuerza para hacerlo. Entonces, hermanos, el discípulo jamás buscará opacar al que lo llamó. Aquí la gente tiene que ver a Cristo, no al que está hablando, porque venimos a hablar de Cristo y Él es nuestro ejemplo a seguir. Y Cristo es el que dice: el discípulo no puede ser más que ese Señor. Pero Cristo es el que dice, hermano, bástale al discípulo. Hermanos, y ahí cómo fallamos. Ser como su Señor. ¿Tú eres como Cristo, hermano? ¿Reflejamos a Cristo? ¿Nuestra vida refleja a Cristo, hermanos? Si nuestras vidas no están reflejando a Cristo, hermanos, entonces no somos discípulos, somos seguidores. Somos seguidores. Y bien, hermanos, el discípulo va a sufrir que hablen en contra de él, que digan cosas, que sea atacado verbalmente, hermanos, cuando hablan a tus espaldas. Una vez me dijo mi hermana Marilena Landa, mamá, aquí, porque estaba abrazando a una persona. ¿Qué sabía ella? No sé. Pero con una risa dice: ay, pastor, dice, te dan la puñalada y todavía los abrazas. Hermano, si usted habla mal de mí, si usted se refiere mal de mí, créalo, yo no me voy a preocupar. Ni voy a andar indagando si dijiste o no dijiste. Porque al último, ahora, si el pastor habla mal de sus ovejas a escondidas, hermanos, cuidado, pastor, porque Dios te va a juzgar. Sí, es de aquí para allá y de allá para acá, hermanos. Es para los dos lados. En un tiempo yo me quejaba, hermanos. Y hay personas que son testigos de que yo me quejaba de mis hermanos. Pero Dios me dijo: no te quejes, ora por ellos. Y dejé de quejarme y ahora oro por ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede transformar, hermanos, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Pero el discípulo debe y saber, hermano, que va a enfrentar que hablen mal de él. Pero mira lo que dice Dios, hermanos: no temáis por nada que haya encubierto, que no haya de ser manifestado. Lo que se haga en encubierto, hermanos, lo que hagamos tú y yo en encubierto, hermanos, el Señor lo va a sacar a la luz un día. Dicen que la verdad, hermanos, se estaba bañando en el río. Ahí andaba la verdad, hermanos, nadando a gusto. Y llega la mentira, hermanos. Y mira la vestimenta de la verdad a la orilla del río. Y dice la mentira: ahora es cuando. Y se viste de la verdad, hermanos. Desde entonces, la mentira dura hasta que la verdad llega. Por eso dice: no te preocupes. Tarde o temprano, la verdad sale a flote, hermanos. El discípulo debe saber que va a ser atacado verbalmente, así como lo fue Cristo, hermanos. Ahora,
Otro reto, hermanos, es que tú que vienes y te sientas y aprendemos juntos, Pati, de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, mija. Otro reto es que una vez que yo escuche, hermanos, y me enseñen en privado, dice la palabra de Dios, que lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, parados, hablarlo desde las azoteas. Un discípulo es aquel que es enseñado en privado y sale al público, hermanos, y comparte las enseñanzas de Jesús. Ese es un discípulo. Un seguidor solamente, hermanos, es como aquel espectador que va a un concierto y se goza en oír y ya. Ahora, bien, un discípulo va a enfrentar, hermanos, un día el arriesgar tu vida o el esconderte. Y hermanos, Pedro vivió esa experiencia y de hecho fue la última clase que tuvimos. Y vimos la negación, pero la restauración. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? La Biblia lo dice. Durante el juicio de Jesús, hermano Iván, Pedro estaba allí pegadito. Pedro se alejó y dice que lo seguía de lejos. Cuando tú dejas la cercanía de Jesús, hermanos, el andar pegado a Jesús, el estar junto a Jesús, hermanos, cuando tú sales de esa cercanía, tarde o temprano vamos a terminar negando a Jesús. Tarde o temprano vamos a terminar. Pedro seguía a Jesús, dice, de lejos. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Aquel que había dicho momentos antes, Señor, si es necesario, a la muerte voy contigo. Y Jesús le dijo, no, Pedro, tú no eres capaz de hacer eso. No en ese momento. ¿Cuántos cristianos, hermanos, hablan y dicen en una emoción, en un sentimentalismo, hermanos? No, yo doy todo por Cristo. Y en la primera prueba, renuncian, se retractan, hermanos. Y Jesús le dijo a Pedro, no está en ti el hacer eso. Fue hasta que el Señor resucitado, hermanos, regresó y buscó a sus discípulos. Escuche, hermanos, todos los discípulos de Jesús, ¿a dónde se fueron después de su crucifixión? ¿A la vida de antes? ¿Dónde los encontró? ¿Pescando? Regresaron. Ellos no creyeron en el mensaje de resurrección, hermanos, y regresaron. Escuche, no hay problema que no hayas creído hasta aquí. Jesús sabía lo que ellos necesitaban. Y ellos necesitaban, hermano, la certidumbre de que su Señor vivía. Y por eso parte del Evangelio en 1 Corintios, hermanos, son las apariciones de Jesús. La certidumbre, hermanos, de que ellos verían a Cristo resucitado. ¿Cómo lo sabemos, hermanos, de esa certidumbre? 1 de Juan 1, por favor. 1 de Juan 1. ¿Lo tenemos? Dice, hermano, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cristo resucitó. Cristo está vivo. Esa es la certidumbre de un discípulo, hermanos. Y Pedro tuvo el privilegio, hermanos, cuando llegó su momento de ser sacrificado. Allí Pedro, después de la resurrección, dejó de ser un seguidor para convertirse en un discípulo. Decía mi hermana Rosa el otro día que, Señor, si es tu voluntad que yo vaya, que vengan por mí y que me hablen. Hermanos, todavía tienes que pedirle señales a Dios si es la voluntad de Dios en ir a servir. Todavía tienes que sacar el vellón. Señor, si se moja, es que si quieres que vaya y sea tu discípulo. Pero si no se moja, entonces voy a seguir siendo tu seguidor. No, hermanos. Jesús dice claramente cuáles son los retos del discipulado. Y uno de los retos es que un día tu vida y mi vida pueden estar en peligro por servirlo a Él. Y tienes que saberlo, hermanos. Tienes que saberlo. Ahora bien, hermanos, no temas al que mata el cuerpo. Ten miedo al que puede destruir tu alma. Hermanos, había un misionero en España y un día se lo llevaron a la sierra, hermanos, a una de las sierras ahí en España. Y dice que le dijeron: te vamos a matar. Y le dijo el misionero: no hay problema, jálale. Yo me voy a la cárcel. Dice: yo me voy a casa, tú te vas a la cárcel. No hay, jálale. No hay problema. ¿Cuántos hombres, hermanos, han escrito la historia del Evangelio con su sangre? ¿Cuántos mártires, hermanos? Y estamos hablando en tiempos modernos. Había un pastor, hermanos, que estaba en una campaña evangelística en Oaxaca y llegó un tipo y le dio un balazo en la cabeza. Así. ¿Y ustedes piensan que su iglesia dejó de ir? No. La iglesia siguió yendo. Allí donde mataron a su pastor, la iglesia siguió yendo. ¿Cuántas veces, hermano? Fíjense bien. ¿Cuántos en la pandemia tuvieron por vez primera miedo a morir? Y se guardaron la piedra y lodo en la pandemia. Y hacían lo mínimo. Hermanos, va a haber momentos en que, si Dios quiere que seas un mártir, si no han visto la serie de Resurrección, hermanos, se las recomiendo. Así se llama, Resurrección, la historia del pueblo turco, cómo llegó a ser nación y todo. Lo que quiero que vean, hermanos, es que esos hombres creían que si los mataban era la voluntad de Dios, y los mataban buscando una patria. Dice: soy un mártir de Dios. No hay problema. Lloraban, sí, lloraban, hermanos, pero ellos lo aceptaban. Dice: Dios así lo quiso, dice, y nadie lo puede cambiar. ¿Qué quiero decirte con eso, hermanos? Que si te vas a morir de una enfermedad, hermanos, o de una infección, te vas a morir. Pero, hermano Gregorio, ¿cuánto tiempo predicó en su enfermedad del Seguro Social? Yo prediqué en el Seguro Social, al igual que mi hermano Gregorio. Me tocó, hermanos, predicar ahí en el Hospital Mexicoamericano. Mire, hermano, su pastor, cada que llegaba con la secretaria del capellán, yo siempre llegaba. Y le daba risa, pastor, dice: eres el único que llega de esa manera, dice, y a veces andas bien malo, dice, pero
tu actitud no cambia. Dije, si me voy a morir, me voy a morir. Si Dios me va a sanar, me va a sanar. Hermanos, un día te vas a morir. Un día me voy a morir y no vas a hacer nada. Muere como Pablo. Muere como Pablo. No mueras, hermanos, como el miembro de la iglesia de Corintios en el capítulo 5. El tal se ha entregado a Satanás para la salvación de su alma en el día del Señor. No mueras por vivir en pecado. Que cuando el Señor llegue, fíjense bien, cuando, hermano, qué hermoso habla Pablo. El tiempo de mi partida está cercano. Él sabía como discípulo, hermano, que un día llegaría. Ahora, la muerte no lo agarró dormido, hermanos. Fue decapitado. Le mocharon la cabeza, hermanos. Y él sabía que iba a ser decapitado. Y por eso escribe esa carta en 2 de Timoteo, hermanos. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Y saben lo que hizo Pablo, hermanos? Está hablando como si él tuviera una lancha amarrada en el muelle, hermanos. Y está diciendo, tengo que empezar a desamarrar mi lancha. Desamarrar su lancha, hermanos, era prepararse, dejar lo terrenal y saber que se iba a reunir con su Señor. Pero ¿por qué Pablo pudo expresar eso? He peleado la buena batalla. Toda la vida de un discípulo, hermanos, es una batalla. Desde que te conviertes en discípulo hasta que el Señor te llama. Los discípulos están en guerra cada día, hermanos, que vivan. Eso es lo que dice el Señor. No temas a los que matan el cuerpo. ¿Cuántas veces por salvar el pellejo negamos a Jesús y hacemos cosas? Y Pedro, hermanos, cuando dice que Pedro habló palabras incoherentes para negar a Jesús. A eso se refiere. Pedro maldijo. No, yo no lo conozco. Sí, mira, hablas igual que él. Te digo que no lo conozco. Y hermano, es la idea. A ese punto llegó Pedro en su humanidad. ¿Cuántas veces tú has prometido y has dicho cosas que harías por Jesús y terminas sin hacer nada? Y eso es negarlo. Eso es avergonzarte y decir, Cristo no vale la pena de ningún esfuerzo por parte de mí. Pero ¿sabes lo que dijo Cristo de ti? Hebreos 12. Mira lo que pensó Cristo de ti. Los retos del discipulado. Hebreos 12, hermanos. Uno. Por lo tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran número de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escucha, tú dices, Jesús no vale la pena de ningún esfuerzo de mi parte, pero mira lo que él piensa de ti. Dice, autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cuando Cristo pensó en ti, él se sintió feliz que iba a sacrificarse por ti, y fue al Calvario y encaró la cruz, ser coronado, ser escupido, ser abofeteado, ser molido, porque pensaba que tú alcanzarías salvación. Eso es lo que piensa Cristo de ti. ¿Qué piensas tú de Él? Y dice, no temas al que mata el cuerpo. Témele al que puede echar tu alma al infierno.
Y hermanos, hay dos llaves que Dios no entregó a los hombres: las llaves del infierno y las llaves de la muerte. Esas nomás las tiene Jesús. ¿Y a cuántos hemos matado al infierno, Tony? ¿Y a cuántos hemos querido que Dios se los lleve? Gracias a Dios que eres el único que decide dónde vamos a terminar y cuándo vamos a morir. Pero tú debes saber que va a llegar el momento en que tengas que decidir entre salvar tu carne o morir dando testimonio por Cristo. Luego dice, hermanos, en el versículo 34 de Mateo 10:34, dice, hermano, no he venido a traer paz a la tierra sino espada. ¿Qué significa eso? ¿Qué dijeron los ángeles en su anunciamiento? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y a los hombres de buena voluntad. Ahora, ¿qué está viendo Cristo, hermanos, cuando dijo estas palabras? Esto parece una declaración contradictoria con respecto al anunciamiento de los ángeles en su nacimiento en Lucas 2:14. Pero él pudo ver su rechazo y él supo que el conflicto entre el bien y el mal seguiría hasta su regreso. Por esto, sus siervos deben estar preparados para pelear valientemente contra la iniquidad de este mundo. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera de la fe. He guardado. Nunca la perdió. Nunca perdió Pablo la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me dará no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, el Señor juez justo en aquel día. Por eso Pablo, Pati, pudo desamarrar su barca y hacerse a la mar, porque él sabía que era un discípulo de Jesús. Y Jesús promete, hermanos, a sus discípulos, no a sus seguidores. Multitudes le seguían, ¿no dice así? Y le habla a esas multitudes, ¿quieren venir conmigo? Este es el precio. No hay otro precio. Cristo no rebaja el discipulado. Tú lo puedes rebajar, yo lo puedo rebajar. Él no rebaja las demandas del discipulado. Y dice, hermanos, porque he venido, versículo 35, a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra la suegra. ¿Se recuerdan, hermanos, de aquellas personas que eran islámicas, que eran judías? Mi madre fue una persona católica, hermanos, y ella tuvo que decidir. Muchas veces les he contado ese testimonio, hermanos, en 1960. Cuando mi padre le dijo a mis abuelos y a mis tíos que mi mamá había chaqueteado el catolicismo. Y hermanos, ni tardos ni perezosos, papás y hermanos y esposo, agarraron a mi madre, hermanos, y la pusieron en un círculo y le dijeron: o reniegas y dejas esa fe, o no tienes papás, ni hermanos, ni esposo. Y mi madre, hermano, volteó en medio del círculo, primero hablando a sus padres y le dijo: mire, papás, los amo y los respeto, pero puedo vivir sin padres, pero no sin Cristo. Y volteó y vio a sus 5 hermanos, 4 hermanos, porque con ella eran 5, 4 hermanos, y les dijo: puedo vivir sin hermanos, pero no sin Cristo. Y volteó y vio a mi padre y le dijo: y puedo vivir sin marido, pero no sin Cristo. Y esa mujer le tocó llevar a cada uno de sus hermanos, a sus padres y a mi padre, a los pies de Cristo. Una mujer que sabía que si ella permanecía, Dios haría la obra de transformación y misericordia en los que ellos amaban. ¿Cuántas veces, hermanos, tú quieres ver a alguien salvado por Dios?
pero no tienes compromiso con Él. Simplemente durante todo ese tiempo lo has seguido de lejos para no comprometerte, para que no te vaya a pasar algo. Sigue. Versículo 36. Y los enemigos del hombre, ¿qué dice, hermanos? ¿Lo estamos viviendo? Cuando tú tengas que decidir entre Cristo, tu esposa, tu esposo, tus padres, hermanos, hijos, ¿qué vas a decidir? Cuando te digan los tuyos, o te vienes o te quedas solo. Sí. Ahí dice, hermanos, los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto fue verdad no solo en la misión de los 12 en aquel día, pero tristemente se ha cumplido al pie de la letra a través de los siglos hasta nuestros días. El que escribió, hermanos, el himno, he decidido seguir a Cristo. La historia cuenta, hermanos, que cada estrofa le preguntaban a él, tu hijo, y niega a Cristo. Y cada una de las estrofas de ese canto, hermanos, fue la vida de sus hijos y de su misma esposa, y al último, la vida de él. Y él dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. El mundo atrás, la cruz enfrente, no vuelvo atrás. Y ese hombre, hermano, escribió ese himno con la sangre de sus hijos, de su esposa y él mismo. Y hoy lo cantamos tan a gusto, hermanos, sin saber el precio que se pagó. Hoy alabamos, hermanos, y bendecimos a Cristo. Y sabemos el precio que pagó. Pero puro emocionalismo. Porque a la hora de ser responsables, hermanos, sí, Señor, te amo, pero no hay ese grado. Sigue, hermanos. 37. El que ama a padre, madre más que a mí, ¿qué dice, hermanos? No es digno de ser mi discípulo. Cristo demanda un lugar supremo en nuestros corazones. El amor por Él debe estar sobre el amor a nuestros padres y hermanos y la familia misma. 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sufrimiento. Vergüenza. La cruz significa sufrimiento y vergüenza. Ser avergonzados por Cristo. Escuchen. El tomar la cruz significa reconocer e identificarnos con Él como el que fue rechazado. Eso significa la cruz, ser rechazado. ¡Barrabás! ¡Crucifícale! El pueblo pidió a un asesino, a un ladrón. Cristo fue rechazado. ¿Está mal? No, no está mal. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Y Barrabás era uno que se había perdido. Y Cristo tomó el lugar de Barrabás, hermanos. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor. ¿Estamos tú y yo dispuestos a ser avergonzados, a ser rechazados? ¿Cuántas veces, hermanos, cuando nos menosprecian en la iglesia, nos ofendemos? Cuando nos menosprecian en la iglesia, cuando no valoran lo que tú vales. Yo un consejo que les he dado, hermanos, a los líderes, escuchen, y se lo vuelvo a repetir. Tú buscas la aceptación de los hombres, tú buscas agradar a los hombres, estás frito. Cristo dijo, gloria de hombre quieres, ya las tienes, pero no la mía. Yo busco la aceptación de Él. Yo busco la aprobación de Él. Yo no quiero que ustedes me aprueben. Mi deber
es vivir una vida, hermanos, decente, una vida de buen testimonio en frente de cada uno de ustedes. Es mi deber. Pero nunca espero que tú me apruebes, porque el que me va a aprobar es Dios. Y yo les digo, hermanos, no busques apoyo en el hombre. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Maldito el hombre que cree en el hombre. ¿Cuántos se han desviado de la fe por seguir a hombres? Y dejaste la palabra de Dios a un lado. Porque el hombre al que empezaste a seguir te comenzó a hablar suavemente al oído. Escuchaste lo que, mira, si tú me apoyas a mí, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a hacer así, así, así. Y mira, y vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Y? Yo les he dicho a los pastores, hermano, que yo no tengo poder financiero para resolver los problemas de toda la gente que tiene hambre. Pero yo tengo un Dios que si llevo a cada mendigo a los pies de Cristo y lo aceptan como su Salvador, Dios tiene el poder financiero para levantar mendigos y quitarles el hambre. Yo no tengo ese poder, hermanos. Por eso yo no quiero seguidores. Yo quiero que el hombre siga a Cristo, confíe en Cristo, porque el texto de la femenil dice: mi Dios pues suplirá todo lo que se haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso quiero que la gente conozca a Cristo, porque a través de Cristo somos bendecidos por su Padre. Y el Padre de Cristo dice: mío es el oro, mía es la plata, y yo se la doy a quien yo quiero. Así que, hermanos, no te dediques a alimentar a todos los pobres, porque no fuimos llamados a alimentar a los pobres. Fuimos llamados a predicar a los pobres. Fuimos llamados a llevarles el pan de vida a los pobres. Y ese es el Evangelio en Cristo Jesús. Dice, hermanos, el 39: el que pierda su vida por mi causa, ¿qué dice? La hallará. ¿Cómo entendemos eso? Hermanos, vayan conmigo a Juan, al Evangelio de Juan, hermanos, 12. Juan 12. Perdón, hermanos, hasta me perdió la cita. La ilustración es esta: el grano de trigo. Sí. Hay un grano de trigo. Significa, y eso tiene que ver, hermano, mucho con lo que tú vas a decidir en esa tarde. Jesús pone en tu mano un grano de trigo. Ese grano de trigo, hermanos, solamente te sirve para una comida. Salvar al grano de trigo es comértelo. Perderlo es sembrarlo, dejarlo morir. Sí. Vas a pasar hambre un ratito, o puedes saciar tu hambre en ese momento. Mira esto, hermanos, como tu vida terrenal. Sí. En esta vida terrenal, hermanos, tienes un grano de trigo. Tú eres un grano de trigo. ¿Puedes saciar a tu familia? Sí, puedes saciar a tu familia. Solamente en esta vida. Solamente en esta vida. Si tú, como grano de trigo, decides ser enterrado en Cristo, enterrado con Cristo estoy juntamente, sí, vas a morir. Pero si mueres en Cristo, vas a resucitar como una espiga.
ese grano. O vives tu vida para satisfacer las necesidades de tu familia, tuyas en este mundo, pero en la resurrección, ¿sí? Eso simboliza el grano de trigo. Lo salvas, aseguras todo aquí, pero si mueres en Cristo, resucitas para vida eterna. Amén. Y al resucitar vas a dar fruto, y de ese fruto todos los de a tu alrededor van a comer de ti, porque Dios te va a hacer bendición para todos los que están a tu alrededor. Pero para dar fruto tengo que morir en Cristo. ¿Cuántos en esta tarde, hermanos, necesitan morir con Cristo? ¿Cuántos, hermanos, tienen duda? ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿Qué va a suceder? Hermanos, no te vayas, no vivas así. Que cuando llegue el momento, hermanos, puedas decir como Pablo: la hora de mi partida está cercana. Tengo que empezar a desamarrar mi lancha. Mi barca se tiene que hacer a la mar. Pero he peleado, he corrido, he guardado. Por lo demás, voy por el premio. Pero ¿cuántos cristianos no saben? Tienen ese, hermano, signo de interrogación por la manera en que han vivido. ¿Cuántos seguidores en esta tarde van a dejar de seguir y van a tomar tiempo para hacer compromiso con el que nos llamó? Y un compromiso, hermanos, de estar junto a Él, de aprender, de convertirnos en María, hermanos, la hermana de Lázaro. Dejen de ser Martas. Dios necesita Marías que estén a sus pies escuchando su palabra, hermanos, porque Él va a estar de paso, tú y yo vamos a estar de paso. Es temporal, pero tú necesitas aprender de Él, porque si no aprendes de Él, vas a hablar de todos. Hay gente que como presumen sus pastores y siempre hablan de sus pastores, pero nunca hablan de Cristo. No, hermanos, el pastor, si el pastor es la estrella, estamos fritos. Todos tenemos que hablar. Qué diferencia, ¿no? Gracias a Dios por nuestro pastor, que nos habla de Cristo, que nos anima a seguir a Cristo. ¿Sí miren la diferencia? A que todo el tiempo hables de tu pastor. Tu pastor no murió por nadie. La gente necesita oír de Cristo. Pablo dijo: cuando vine a vosotros, vine con temor y temblor, y no vine con palabras de humana sabiduría, y no me propuse saber entre vosotros más que esto, a Cristo y a este crucificado. Dejemos de presumir a los pastores, hermanos, a los líderes de la iglesia. Empecemos a presumir a Cristo. Empecemos a hablar de Cristo. Pero para hablar de Él, necesitas conocerlo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los retos que se encierra el discipulado. Tú no mientes, Padre. Tú siempre has hablado con la verdad. Señor, yo no sé cuántos seguidores hay aquí, pero Padre, tú sí sabes. Y te pido, Señor, que dejemos de ser seguidores y hagamos el compromiso de convertirnos en tus discípulos, aprender de ti, saber de ti, Señor, comer de ti, para poder hablar de ti y para poder servirte. Tómanos en tus manos, bendícenos como iglesia y ayúdanos a levantarnos en victoria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos.